Bueno, pues espero que haya sido de agrado de todos ustedes esta presentación. Y bueno, vamos a estar al pendiente de las posibles preguntas que pueda surgir a nuestro auditorio. Yo quisiera aprovechar ahorita este tiempo que tengo a Pablo para preguntarle rápidamente. Ya nos habló de la importancia de tener una buena camisa, una buena vaina de acceso ureteral, sumamente importante. ¿Tú qué opinas, Pablo, sobre el uso de la tamsulosina preoperatoria para estos pacientes? Bien, nuevamente, buenos días. Mira, sí, todos conocemos la evidencia esta de los trabajos de Kleiman de uso de tamsulosina para permitir un ascenso más fácil. La verdad que nosotros no utilizamos vaina, pero te voy a explicar el contexto en el cual hacemos habitualmente cirugía intrarrenal. Nuestro primer abordaje para la mayor parte de las litiasis renales es la litotricia. Y reservamos ureteroscopia flexible para pacientes que fracasan la litotricia, que ronda un 20%, o para estos pacientes, como vimos en la presentación, que tienen anatomías complejas. Entonces, estos pacientes ya tienen un catéter colocado. Es decir, si uno va a ir a tratar una litiasis compleja, una litiasis grande, en general estos pacientes ya han tenido algún tratamiento y tienen un catéter colocado, con lo cual el ascenso de la vaina es bastante más sencillo. Pero nosotros no utilizamos tamsulosina de rutina y creo que es una buena idea en estos pacientes con grandes volúmenes o con anatomías complejas que tengan un catéter previo. Porque, a ver, es muy difícil subir una vaina 11-13, una vaina 12-14 en un uréter virgen. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Hay veces que lo hacemos con facilidad, pero no es lo usual que el uréter sea lo suficientemente complaciente para subir una vaina sin un catéter previo. Sí, sí, clarísimo, clarísimo. Muy bien, excelente. Por acá, Edgar, sí, sí, adelante. No, que en tu plática me gustó mucho lo que conversabas sobre los beneficios de utilizar tractos más pequeños. Ahora, viste que depende mucho en el lugar donde uno trabaje, en la población donde uno atienda, la probabilidad o no de utilizar tractos pequeños en tu práctica. ¿Cuán frecuentemente utilizas tractos pequeños, diríamos, menos de 18? Fíjate que muy, muy poco, porque en la institución realmente no nos tiene ese tracto, esos tamaños, esas tecnologías autorizados. Yo soy de las pocas personas que en el país tiene este equipo de SMP, de Super Mini Per, y la realidad es que sí hemos metido aproximadamente unos 30, 35 casos. Y el adicionar la succión, utilizar la tecnología láser, ayuda muchísimo. Yo podría decirte que estamos haciendo un trabajo donde ya tenemos más de 360 y tantos cirugías percutáneas, ya estamos terminando este trabajo, y bueno, el 84% de nuestros pacientes son 24 French, un claro. 9,7% son 26 y solamente un 6,4 son de 30 French. La realidad es de que si bien es cierto que no hay complicaciones graves en el centro, hemos prácticamente abandonado el 30 French. Ahora, teniendo en cuenta eso, de esos pacientes, ¿cuántos quedan sin tubo de nefrostomía? Porque no es tan fácil dejar un paciente sin tubo cuando dilatas tanto, ¿no? Sí, definitivamente. Teniendo esas estadísticas que te estoy dando, más o menos un 33% de nuestros pacientes quedan tubeless, sin tubo de nefrostomía, ¿no? Y eso, evidentemente, yo creo que la principal indicación para esto es que el paciente esté ciertamente, después de una revisión exhaustiva, libre de piedras. A lo mejor, si tienes una duda, deja una sonda, no va a pasar nada. Nuestra práctica habitual es utilizar un nefroscopio 16 French, perdón, un nefroscopio 12 French con una camisa 16, y entonces eso te permite que uno se sienta más confiado en dejar estos pacientes tubeless. En realidad lo que hacemos es dejarle un catéter, un open end y una sonda vesical. Sacamos la nefrostomía y lo evaluamos durante la tarde, y si a la tarde está bien, sacamos sonda y sacamos el open end todo por la uretra. Esa es nuestra práctica habitual en pacientes que no sangran y que no están infectados, que en general son la mayor parte de nuestros pacientes. Por eso te decía que depende mucho del centro, depende del acceso a la salud, porque si los pacientes vienen todos infectados y con cascotes así de grandes, y bueno, no hay lugar para mini, no hay lugar para tubeless, claramente depende mucho de la población que uno atienda, ¿no? Fíjate, muy bien. Yo tengo algunas preguntas que nuestro auditorio nos está haciendo y que creo que serían de utilidad también. Y es un tema importante. El doctor Pedro Ávila nos pregunta, ¿anestesia general o bloqueo peridural? Coméntanos rápidamente, Pablo. Siempre general.
le advertimos al anestesiólogo un par de cosas. Mira, yo necesito que el paciente esté relajado, no quiero competir con la musculatura, no quiero competir con el psoas, y necesito que en muchos momentos del procedimiento me des apnea. ¿Vieron ese paciente que tenía el divertículo, ¿no? Que yo tengo que entrar a un divertículo con una guía o hacer un corte muy pequeño. O sea, para movimientos delicados, claramente necesito apnea. Si tengo esta excursión respiratoria, se convierte en una tortura. Entonces, el anestesiólogo tiene que saber que le vamos a pedir apnea y no empezar a volverse loco con la apnea. Los pacientes toleran perfectamente la apnea. Desde el punto de vista práctico, yo le digo, mira, déjalo en apnea y no me digas cuándo lo vas a poner de nuevo. Cuando se pone azul, no, y dice, no, pero fuera de broma. O sea, yo le pido apnea, después no le digo que me avise cuando lo va a dejar, lo va a hacer, lo va a respirar. Trata de mantener en apnea todo lo que puedas, déjame hacer los movimientos finos, entrar a un divertículo, hacer un corte, en un tumor. Cuando yo tengo que realmente hacer un movimiento delicado, necesito apnea, porque si no la expulsión respiratoria realmente hace muy dificultosos los movimientos delicados. Entonces, siempre general, no raquidia en nuestro centro. Sí, en tu caso, Edgar, ¿qué hacen? Sí, fíjate, rutinariamente hacemos anestesia general y estamos haciendo muchísimo supino, ya prácticamente todo el 100% de supino. Yo he tenido la oportunidad de hacer en otras cirugías o de demostración, en nefrolitomía percutánea con bloqueo, pero evidentemente son casos muy seleccionados, porque el paciente está despierto, tiene que ser una piedra donde tu cirugía sea corta, una cirugía de 45, 50 minutos, 1 hora tope y que pares y ahí detengas, ¿no? Entonces, sí, casos seleccionados. Tengo otra pregunta de nuestro doctor Pablo. Dale. Mira, el doctor Ali Sánchez, pues más que una pregunta, hace como este statement, esta declaración de decir que subir una camisa 11 o más en un uréter virgen haces más daño que beneficio. Creo que va a depender evidentemente del paciente al que nos estemos tratando, ¿no? Pero háblanos sobre esto. Sí, absolutamente de acuerdo. No es fácil poner una camisa 11, 10, 12, 14 en un uréter virgen. No es sencillo. A ver, hay veces nos cuesta poner un doble J, Edgar. Hay veces nos cuesta poner un doble J, 6 French y pasamos un 4.7. Pensar en meterle 11 French a un uréter virgen no es una cosa sencilla. Estoy absolutamente de acuerdo. Y en esos pacientes no está mal dejar un catéter y volver 2 semanas después. Absolutamente. Ahora, esto que charlábamos, ¿no? Y vos también se lo hiciste mencionar al colega de Colombia, estoy grande. Adolfo, disculpa Adolfo. Esto de la diferencia, y él lo mencionó, ¿no? La diferencia entre el ureteroscopio y la vaina. O sea, si yo pongo un ureteroscopio que entre bien justo en la vaina no tiene ningún sentido. Es decir, tengo por lo menos que dejar una diferencia de un French y medio entre ureteroscopio y vaina. Edgar, te hago una pregunta porque hemos visto que decir 2 centímetros es como muy amplio, ¿no? Y hay muchas otras variables que debemos tener en cuenta. Si vos tenés una litiasis úrica, por ejemplo, que nos encontramos en un porcentaje, depende de los grupos, pero alrededor del 10% de los pacientes tienen litiasis úrica, estas litiasis que tienen 400 unidades, que tienen este aspecto amarillento en la endoscopía, una litiasis piélica de 2 centímetros, que vos tenés amplia sospecha de que es ácido úrico en tu centro. ¿Cómo se maneja habitualmente? Honestamente, todos lo estamos tratando de manera quirúrgica. Creo que hay varios, o sea, con una cirugía flexible como de primer elección, pero sin duda hay varios reportes que ya están hablando sobre el uso de medicamentos justo en estas piedras o en pacientes que se conocen formadores de piedras de ácido úrico, porque son de los pocos pacientes que de verdad se ven beneficiados con el tratamiento médico. Yo creo que estoy de acuerdo con eso, y si uno ve las guías de práctica clínica como han evolucionado, ya no hablan de litiasis cálcicas o no cálcicas, y uno parece que fuera del siglo pasado cuando habla de esto, pero no todas las piedras son iguales, y la quimiólisis existe y es una herramienta más que válida, quizás asociada, como vos decís, a algún método de fragmentación, que podrá ser una ureteroscopia o que podrá ser una litotricia, donde yo aumento la superficie que va a tener esa litiasis con esta orina que yo voy a elevar el pH, pero creo que es importante seguir pensando que no todos los litos son iguales, que no todos los litos se fragmentan de la misma manera y que las litiasis únicas son un capítulo absolutamente distinto y que la quimiólisis en general es bien tolerada, que yo mantengo un pH entre 6,5 y 7,2 y a las 6-8 semanas en general no hay más piedras. Entonces, pensemos que las litiasis únicas no deben ser tratadas como cualquier otro tipo de litiasis.
Sí, de acuerdo. Fíjate, digo, yo entiendo que tú eres también un experto en todo esto de piedras. Una pregunta que nos hace el doctor Mario Almanza que dice, ¿cuál es el límite de dilatación para dejar un paciente tubeless? Digo, háblanos sobre tus consideraciones. Ya nos has dado un panorama general, pero reitéralo, por favor. No, está muy buena la pregunta. Mira, cuando yo empecé en el hospital utilizamos siempre un nefroscopio estándar. Y desde que empezamos a utilizar mini-PERC, no teníamos MIP, utilizamos un nefroscopio pediátrico. El problema es que nos quedaba corto. Entonces, en pacientes que tenían un tórax grande, por ahí nos era difícil y quedaba la camisa muy cerquita de la piel. Desde que estamos trabajando con MIP, que tiene 17 centímetros, uno se siente mucho más cómodo. No te sé decir exactamente si en un estándar me siento más cómodo que en una MIP para no dejar nefrostomía, porque hace muchos años que no hacemos nefroscopía con estándar. O sea, nuestra práctica cotidiana es con MIP, es con mini, con estos 16 French que le conté, y en ese contexto uno se siente más que cómodo en dejar al paciente sin tubo de nefrostomía. Sí, yo voy a agregar... Perdón, vos lo mostraste, Edgar. Mayor calibre es igual a mayor sangrado. Esto, uno podrá tener su corazoncito para un lado o para otro, pero la evidencia es bastante clara. Entonces, cuando yo dilato mucho, si sangra, no me siento tan confiado de dejar al paciente sin nefrostomía, y quizás si el tracto es más pequeño, claramente los sangrados son menores. Obviamente, siempre va a haber alguno que diga, bueno, pero todo depende de dónde entró la aguja. A ver, estamos de acuerdo. Pero no, a ver, si yo le hiciera una ureteroscopía a todas las funciones percutáneas que hago, creo que la minoría entro por el centro de la papila, para ser absolutamente honesto. ¿De acuerdo? Es decir, esta cosa utópica de entrar absolutamente por el centro de la papila, creo que no es lo común. No es lo común. ¿Es lo ideal? Sí, es lo ideal. Ahora, no es lo común. Entonces, como no todas las funciones son ideales, claramente, si yo dilato más, seguramente sangra más. Sí, de acuerdo. Yo voy a hablar rápidamente sobre la experiencia en nuestro centro. A partir de la pandemia, pues frenamos todas nuestras cirugías. Esto nos hizo un trastorno en el ciclo que llevábamos. Y además se combinó con que hay una nueva empresa brindándonos los servicios integrales en el hospital. Y entonces ahora estamos utilizando un nefroscopio de primera generación Storz, que es un camisa 24, que por lo tanto tú tienes que utilizar una camisa 26 o en muchas ocasiones hasta 28. Llevamos a la fecha 16 cirugías percutáneas y todas se han quedado con nefrostomía. Entonces nos va a resultar mucho más complicado regresar ese 24, si no cambiamos estos equipos, regresar a tractos 24, que ya es un tracto más o menos aceptable y que con seguridad o con tranquilidad, después de una cirugía limpia, que no hay sangrado, que no hay desgarros del infundíbulo, que no hay problemas, que esté llorando adentro de la cirugía, etcétera, sangrado, nos deja más tranquilos. Y mi rutina es dejar un taquete de gel foam, como ya en algún otro congreso presentamos, es una técnica de, ahorita se me olvidó el nombre de esa doctora San Diego, se utiliza un taquete de gel foam, se deja ahí, y más que nada es no porque va a parar el sangrado, no lo va a frenar. Lo que va a hacer es también disminuir la fuga de orina del interior del riñón, ¿no? Una cosa, Edgar, para finalizar por mi parte. Sí. Creo que la cuestión en relación a la pregunta del colega Mario es la siguiente. Es animarse a salir de la zona de confort. Es decir, mira, a mí yo dejando nefrostomía me va bien. Sí, pero probablemente sin dejar nefrostomía al paciente le vaya mejor. O sea, la cuestión es animarse a salir de la zona de confort, porque claramente dejar un tubo de nefrostomía genera molestias y en muchas ocasiones generan analgésicos y los analgésicos generan intolerancia y la intolerancia genera que el paciente tenga que quedar internado. O sea, si con evidencia sólida y en pacientes seleccionados de a poquito vamos saliendo de la zona de confort, vamos a ir haciendo mejores procedimientos y los pacientes se benefician. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues entendemos que el tiempo es muy limitado, llevamos un cierto retraso. Pablo, yo a nombre del Colegio Mexicano de Urología te agradezco esta brillante presentación. Esperemos vernos pronto y seguir colaborando en conjunto. Agradecemos a todos los organizadores y vamos a dar adelante con las siguientes charlas. Muy buena charla y muchas gracias. A todos. Buenas tardes. Chao, chao. Chao.